Bienvenido a Universo Motivación, el espacio donde la ciencia, el alma y la verdad se encuentran para darte lo que ningún médico te dirá en una consulta de 15 minutos, lo que ningún libro de autoayuda te explicará con honestidad, y lo que la vida lleva intentando enseñarte desde hace años sin que tú hayas podido escucharlo todavía. C. Y hoy no vengo a darte consejos suaves ni frases bonitas para colgar en la pared. Hoy vengo a decirte algo que puede sonar brutal al principio, pero que, si te quedas conmigo hasta el final de este video, va a cambiar para siempre la forma en que ves tu dolor, tus fracasos y todo lo que has estado cargando en silencio. Así que quédate, porque esto es para ti. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que cierres los ojos un segundo, que respires despacio y que pienses en el momento más difícil de tu vida, no el más incómodo, no la semana dura o el mes complicado, el peor. Ese momento en el que sentiste que el suelo desaparecía bajo tus pies. Ese momento en el que miraste al espejo y no reconociste a la persona que te devolvía la mirada. Ese momento en el que pensaste, quizás por primera vez en tu vida, que las cosas no volverían a estar bien. ¿Lo tienes? Bien. No lo sueltes todavía, porque ahí, exactamente en ese lugar, es donde comienza todo lo que te voy a decir hoy. ¿Y si ese momento no vino a destruirte? ¿Y si ese momento vino a salvarte? He pasado décadas sentado frente a personas rotas. Personas que entraron a mi consulta con el cuerpo enfermo y el alma hecha pedazos. Personas que habían perdido su salud, su matrimonio, su trabajo, su identidad. Personas que llegaban con una sola pregunta en los ojos, aunque no siempre la decían con palabras. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Y durante mucho tiempo yo podía tratar el cuerpo, podía ajustar los números, podía recetar lo que la medicina indicaba. Pero esa pregunta más profunda, la que venía del centro de cada persona, esa me movía el piso. Hasta que empecé a observar algo que cambió completamente mi forma de entender la vida humana. Empecé a observar qué le pasaba a las personas después de su momento más oscuro. Y lo que encontré no tiene precio. Las personas que más completamente se recuperaban no eran las que habían tenido las circunstancias más fáciles. No eran las que tenían más dinero ni más apoyo familiar, ni los mejores especialistas. Las personas que más profundamente se transformaban. Las que no solo volvían a donde estaban antes, sino que llegaban mucho más lejos de donde jamás habían estado, eran invariablemente las que habían caído más fuerte. Sin excepción, una y otra vez, durante años de observación, el mismo patrón. Y el universo no crea patrones por accidente. Piensa en una semilla. Una semilla está enterrada bajo la tierra, está rodeada de oscuridad completa, tiene el peso del suelo encima, no hay luz, no hay calor, no hay nada que parezca vida desde afuera. Y sin embargo, desde ese lugar exacto, desde adentro de esa oscuridad, desde adentro de esa presión, la vida rompe hacia arriba. No a pesar de la oscuridad, por la oscuridad. La oscuridad no es el enemigo de la semilla. La oscuridad es la condición que la semilla necesita para convertirse en lo que siempre estuvo destinada a ser. Tú eres esa semilla. Y el dolor que has sentido, la presión que has cargado, la oscuridad en la que has estado, no son el final de tu historia. Son las condiciones de tu florecimiento. Sé que eso es difícil de escuchar cuando estás en el medio de todo. Cuando estás en la oscuridad, nadie quiere metáforas de semillas. Nadie quiere lecciones poéticas. Lo que quieres es que el dolor pare. Quieres respirar de nuevo. Quieres un solo día en el que el peso no aplaste. Lo entiendo profundamente, porque yo también he estado ahí. Hubo un periodo en mi propia vida en el que me levantaba cada mañana y el primer pensamiento no era gratitud. Era una angustia lenta y pesada que se instalaba en mi pecho antes de que abriera los ojos. Y se supone que yo era el que ayudaba a la gente. Tenía los títulos en la pared, tenía el conocimiento, pero el conocimiento no te vacuna contra el dolor. Y a veces las personas que más saben sobre el sufrimiento son las que más callado lo cargan. Quiero presentarte a alguien. Voy a llamarla Elena. Elena tenía 53 años cuando llegó a mi consulta por primera vez. Acababa de atravesar un divorcio después de 27 años de matrimonio. Había perdido a su madre 6 meses antes. Y 3 semanas antes de sentarse frente a mí, la habían despedido del trabajo que había tenido durante 14 años. Entró por esa puerta y me dijo algo que jamás olvidé. Me dijo: «Doctor, siento que el universo me está castigando. ¿Qué hice mal?»
Y yo la miré y le dije, Elena, creo que el universo no te está castigando. Creo que te está posicionando. Me miró como si acabara de decirle algo ofensivo, como si estuviera descartando su dolor con una frase bonita. Pero le pedí que se quedara conmigo. Y le hice una sola pregunta. Le dije, de todo lo que se ha roto, ¿cuánto de eso era algo en lo que te quedabas por miedo y no por amor? Y se quedó muy callada. Porque el matrimonio, ella lo sabía desde hacía años que no estaba bien, pero le aterraba quedarse sola. El trabajo, me había dicho antes de sentarse que no se había sentido realizada en él durante más de una década, pero le daba miedo empezar de cero. Y su madre, ese duelo era real, no era algo que había elegido, era algo que la vida le había puesto en las manos. Pero al procesar ese duelo, por primera vez en su vida, Elena había empezado a hacerse la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse. ¿Qué quiero yo realmente? ¿Para qué es mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? 18 meses después, Elena había creado un pequeño negocio. Se había mudado a la ciudad en la que siempre había soñado vivir. Estaba en una relación con alguien que la trataba como una prioridad y no como un trámite. Y volvió a verme y me dijo algo que llevo conmigo hasta hoy. Me dijo, el año en que todo se derrumbó fue el mejor año de mi vida, porque fue el primer año en que me obligué a ser honesta conmigo misma. Eso es lo que hace la oscuridad. Despoja todo lo que no es esencial. Elimina el ruido. Quita todas las cosas que usabas como distracción, toda la mediocridad cómoda con la que habías hecho las paces, todos los pequeños compromisos que habías firmado día a día sin darte cuenta, y te deja solo con la verdad, tu verdad real. ¿Quién eres tú de verdad cuando no queda nada detrás de lo cual esconderse? Hablemos de presión. Hablemos del carbono. El carbono es uno de los elementos más comunes de la Tierra. Ordinario. Está en todas partes. Pero toma ese mismo carbono y súmelo a una presión extrema, una presión tan intensa, tan sostenida, por tanto tiempo, y ese carbono ordinario se convierte en un diamante, la sustancia natural más dura de la Tierra, la más brillante, la más codiciada, la más valiosa. La transformación no ocurre en la comodidad. La transformación ocurre bajo la presión más extrema que puedas imaginar. Y tú, con todo lo que estás cargando ahora mismo, no estás siendo aplastado. Estás siendo forjado. Estás siendo construido hacia tu versión diamante. Existe un concepto que quiero que te lleves grabado a fuego después de hoy. Se llama crecimiento postraumático. No estrés postraumático, del que todos hemos oído hablar. Crecimiento postraumático. Los investigadores descubrieron algo que la mayoría de la gente no conoce y que nadie te cuenta cuando estás sufriendo. Que después de sobrevivir eventos extremadamente difíciles, muchas personas no simplemente regresan a su nivel anterior de funcionamiento. Lo superan. Vuelven más fuertes, más empáticas, con más claridad, con más propósito del que jamás tuvieron antes del trauma. Sus relaciones se profundizan, su sentido del significado se expande, su tolerancia al miedo se reduce drásticamente. Porque una vez que has sobrevivido lo peor que podías imaginar, los miedos pequeños pierden su poder sobre ti. Te conviertes en alguien que la versión anterior de ti no reconocería. Y no a pesar de lo que ocurrió, gracias a lo que ocurrió. Piensa en las personas más interesantes de tu vida. Las que encuentras más fascinantes. Las cuyas palabras tienen más peso cuando hablan. Las que más confías cuando te dan un consejo. Piensa en esas personas. Y luego pregúntate si alguna de ellas vivió una vida completamente suave, fácil, sin dolor. Pregúntate si alguna de ellas llegó donde está sin haber pasado por algo que la rompió por dentro. Ya sé la respuesta. Porque yo nunca he conocido a una persona profunda que no tuviera cicatrices profundas. Nunca he conocido a alguien con sabiduría genuina que no la hubiera ganado a través del sufrimiento. Y eso no es una crueldad del universo. Esa es la arquitectura del crecimiento humano. El dolor enseña cosas que la comodidad no puede enseñar. El fracaso enseña cosas que el éxito no puede enseñar. La oscuridad revela cosas que la luz nunca te mostrará. Cuando todo va bien, no necesitas hacerte las preguntas grandes. No necesitas explorar qué crees de verdad.
No necesitas descubrir de qué estás hecho realmente. Las temporadas fáciles de la vida son regalos, sí, pero no son las temporadas que te transforman. Las temporadas que te transforman son las que te ponen a prueba. Y la prueba no es un castigo. La prueba es el maestro. Déjame contarte sobre Marco. Marco tenía 31 años, era deportista, y había construido toda su identidad alrededor de su capacidad física. El deporte no era solo lo que hacía, era quien él era. Y entonces llegó una lesión, seria, del tipo que lo alejó de la práctica durante más de un año. Y en ese primer mes, Marco no lloró solo el deporte, se lloró a sí mismo. Porque sin lo que lo había definido desde los 8 años de vida, no sabía quién era. Vino a verme no por su cuerpo, que se estaba recuperando según lo previsto. Vino por su mente, que estaba en pedazos. Y yo le dije, Marco, ¿quién eres tú si no eres deportista? Y me miró y dijo, no tengo la menor idea. Y yo le dije, exactamente. Y eso es lo más importante que jamás no has sabido. Porque ahora por primera vez en tu vida vas a descubrirlo. Durante ese año de recuperación, Marco descubrió que tenía un talento natural para guiar a otras personas. Descubrió que era articulado, empático, genuinamente dotado para ayudar a otros a pensar sus desafíos. Descubrió que nunca había explorado completamente quién era porque siempre había subcontratado su identidad a un deporte. Para cuando se recuperó físicamente, había construido algo dentro de sí que ninguna lesión podría jamás quitarle. Tenía un yo que existía independientemente del rendimiento. Y eso para Marco fue lo más valioso que la lesión le dio. Tu crisis te está presentando a ti mismo. Ahora quiero hablarte de algo que nadie te dice cuando estás en dolor. Nadie te dice que tú eliges lo que significa tu momento más oscuro. No lo que ocurrió. No puedes elegir lo que ocurrió. El dolor no es opcional. La pérdida no es opcional. El fracaso no es opcional en una vida vivida de verdad. Pero el significado siempre es una elección. Viktor Frankl entendió esto de una forma que muy pocos seres humanos han logrado. Era un psiquiatra que sobrevivió los campos de concentración nazis. Perdió a su esposa, a su familia, a toda su vida tal como la había conocido. Y en el medio de ese sufrimiento inimaginable, descubrió algo sobre lo que escribió por el resto de su vida. Dijo que la última gran libertad humana, la libertad que nunca puede ser arrebatada aunque te quiten todo lo demás, es la libertad de elegir cómo respondes a lo que te ocurre. La libertad de decidir qué significa. Puedes decidir que tu momento más oscuro significa que estás roto. Puedes decidir que significa que el universo está en tu contra. Puedes decidir que significa que no mereces algo mejor. Mucha gente hace esas elecciones y carga esa historia el resto de su vida. O puedes decidir algo diferente. Puedes decidir que tu momento más oscuro significa que estás siendo fortalecido. Puedes decidir que significa que estabas listo para un nivel de crecimiento que no habías estado dispuesto a reclamar por tu cuenta. Puedes decidir que significa que la versión de ti que necesitaba ser reconstruida está siendo reconstruida ahora mismo, hoy, en este mismo dolor en el que estás sentado. Los mismos hechos. Una historia completamente diferente. Una vida completamente diferente. Porque esto sí lo sé, después de décadas sentado con personas en sus momentos más vulnerables, el espíritu humano es infinitamente más resiliente de lo que tú crees cuando estás sufriendo. La capacidad que tienes, la que tienes ahora mismo en este cuerpo, en esta mente, en este corazón tuyo, para absorber la dificultad y convertirla en poder, es extraordinaria. Y lo has hecho antes, aunque lo hayas olvidado. Hubo un momento en tu pasado, quizás cuando eras niño, quizás más tarde, donde algo ocurrió que pensaste que te acabaría, y no te acabó. Te adaptaste, encontraste un camino a través de ello. Sigues aquí. Eso no es poca cosa. Eso es todo. Quiero que mires tu propia historia como lo haría un científico por un momento. Quiero que traces la línea de tu vida no de los puntos altos a los puntos altos, sino a través de los valles. A través de los momentos de pérdida y fracaso y corazón roto. Y quiero que te preguntes, ¿qué aprendí en esos valles que no podría haber aprendido en ningún otro lugar? ¿Qué fortalezas tengo hoy que solo desarrollé porque pasé por lo que pasé? ¿Qué sé sobre mí mismo, sobre las personas, sobre lo que importa de verdad, que nunca podría haber sabido sin el dolor que me lo enseñó?
Te prometo que si lo haces con honestidad, descubrirás que los momentos que más querías evitar fueron los momentos que más te dieron. No a pesar del dolor, a través de él. Por él. Déjame hablarte también del miedo. Porque hay algo que el dolor hace al miedo que pocas personas reconocen hasta que lo viven. Cuando pasas por tu momento más oscuro y lo sobrevives, algo cambia en tu relación con el miedo. Los miedos que antes te paralizaban de repente parecen más pequeños. No desaparecen, no te voy a decir eso porque sería mentirte. Pero cambian de escala, porque tu referencia interna de lo que puedes soportar se ha expandido. Tu cuerpo sabe ahora que puede aguantar cosas que antes pensaba que lo romperían. Y esa información es poder. Esa información es libertad. El miedo necesita que tú creas que eres más frágil de lo que eres, y tu momento más oscuro, al revelarte tu propia resistencia, le quita al miedo su arma más poderosa. Conozco a muchas personas que me dicen que tienen miedo de empezar de nuevo. Miedo de cambiar de trabajo, de dejar una relación, de mudarse, de probar algo que siempre quisieron probar. Y cuando les pregunto qué es exactamente lo que temen perder, la mayoría de las veces la respuesta no es lo que esperan. No es el trabajo, ni la casa, ni el dinero. La respuesta más profunda, la que sale cuando les das tiempo suficiente, es que tienen miedo de no ser suficientes. Miedo de que si se exponen completamente, si apuestan de verdad por sí mismos, descubran que no están a la altura, que el fracaso los confirme como personas que no merecen lo que desean, y eso es exactamente lo que el momento oscuro destruye cuando lo atraviesas conscientemente. Porque del otro lado de ese momento te encuentras con la verdad de que ya has fallado. Ya has perdido. Ya has caído. Y sigues aquí. Y eso significa que el fracaso no te mata. Que la pérdida no te define. Que caer no es el final. Y una vez que lo sabes de verdad, no solo de manera intelectual, sino en los huesos, el miedo cambia de naturaleza. Pienso en el corazón humano. No solo como médico, aunque como médico lo encuentro extraordinario. El corazón late aproximadamente 100.000 veces al día. Cada día de tu vida. Lo hace sin que tú le pidas permiso, sin que tú lo recuerdes, sin descanso. Y cuando el corazón sufre un daño, cuando atraviesa algo difícil, cuando tiene que trabajar bajo condiciones de estrés, lo que hace es adaptarse. Se hace más fuerte en las paredes que necesita fortalecer. Desarrolla nuevas rutas para compensar lo que se ha obstruido. El corazón bajo presión no colapsa. El corazón bajo presión innova. Y tú eres la suma de millones de años de evolución de ese mismo principio. Cuando la vida te presiona, la parte más profunda de ti sabe exactamente qué hacer. Sabe adaptarse. Sabe crear nuevas rutas. Sabe fortalecerse donde necesita ser más fuerte. Solo tienes que confiar en ese proceso y dejar de interpretar la presión como señal de que algo está mal. La presión es señal de que algo nuevo está naciendo. Hay 3 preguntas que quiero dejarte para que te hagas en silencio en los próximos días. Escríbelas. Siéntate con ellas. No las respondas rápido porque las respuestas rápidas generalmente son las respuestas de la mente superficial. Y estas preguntas merecen tu mente más profunda. La primera pregunta es esta. ¿Qué me ha obligado a enfrentar esta situación que yo había estado evitando? Porque el universo tiene una manera particular de hacernos confrontar lo que nos negamos a abordar voluntariamente. Lo que sea que hayas estado esquivando, sea una relación que ya expiró, una carrera que ya no te pertenece, una versión de ti mismo que has superado, un miedo que has estado alimentando durante años, está apareciendo ahora. Y está apareciendo ahora porque es el momento, no porque seas débil. No porque hayas fallado, sino porque estás listo. La segunda pregunta es esta. ¿Qué haría con mi vida si esta crisis me diera permiso completo para empezar de cero? No la vida que la gente espera de mí. No la vida que estoy viviendo por inercia o por costumbre o por lo que alguien decidió que debía hacer. Mi vida real. La que se siente mía. La que cuando la pienso en silencio y en honestidad, hace que algo dentro de mí se encienda aunque también me dé miedo. Esa pregunta vale más que casi cualquier otra pregunta que puedas hacerte. Escríbela. Habla con ella. Déjala moverte. Y la tercera pregunta, la más práctica pero no la menos importante, es esta. ¿Cuál es el siguiente paso más pequeño que puedo dar hoy
no este año ni este mes, sino hoy, que me mueva aunque sea 1 centímetro en la dirección de quien me estoy convirtiendo. Porque la transformación no es un salto dramático único. La transformación es 1000 decisiones pequeñas tomadas consistentemente en la dirección correcta. Es la disciplina de seguir poniendo un pie delante del otro, incluso cuando no puedes ver el camino completo. Es el coraje de mantenerte en movimiento cuando el movimiento es lo último para lo que sientes energía. Y es la confianza, no la confianza ciega ni el optimismo ingenuo, sino la confianza ganada que viene de tu propia historia. La confianza que dice, he estado en la oscuridad antes y siempre he encontrado el camino a través de ella. Y encontraré el camino a través de esta también. Quiero hablarte ahora de algo que los médicos pocas veces mencionamos y que creo que es fundamental para entender por qué el dolor puede ser un regalo. Tu sistema nervioso aprende de las experiencias difíciles de una manera que no aprende de ninguna otra forma. Cuando atraviesas algo que desafía tus límites, cuando sobrevives algo que parecía insuperable, tu neurología literalmente cambia. Se crean nuevas conexiones. Se fortalecen vías que antes eran débiles. Tu cerebro construye literalmente nuevas carreteras neuronales en respuesta al desafío. No es una metáfora. Es biología. Es lo que le ocurre físicamente a tu cerebro cuando enfrentas y superas la adversidad. El estrés crónico sin resolución sí es dañino, y eso es algo que debemos cuidar. Pero el estrés agudo, el enfrentamiento con la dificultad seguido de la superación, ese es literalmente el mecanismo a través del cual el cerebro crece. Tu oscuridad, atravesada con consciencia, te hace neurológicamente más capaz. No más débil, más capaz. Piensa en los huesos por un momento. Cuando un hueso se rompe y sana correctamente, la zona que se rompió queda más densa y más resistente que antes de la fractura. El hueso no vuelve a ser lo que era. Se convierte en algo más fuerte. Ese mismo principio opera en ti a todos los niveles. En el físico, en el emocional, en el espiritual. Los lugares donde te has roto y has sanado conscientemente son los lugares más fuertes de todo tu ser. No los más frágiles, los más fuertes. Antes de que terminemos, quiero decirte algo directamente. A ti, que llegas hasta aquí en este video, llegas hasta aquí porque algo en lo que he dicho ha resonado con algo que ya sabes, pero quizás necesitabas escuchar con palabras distintas. Y ese reconocimiento, esa sensación de que esto describe algo real de tu experiencia, es importante. Porque significa que ya en algún nivel lo comprendes. Que ya sabes, en lo más profundo, que lo que has vivido no fue inútil. Que el dolor no fue en vano. Que los momentos que más te costaron te dieron algo que ningún momento fácil podría haberte dado. Solo necesitabas un espacio donde ese saber pudiera ser reconocido. Y eso es lo que Universo Motivación intenta ser para ti. Un espacio donde la verdad se dice con amor, con evidencia y con el respeto que mereces. La vida que te estás moviendo hacia ella, la que sueñas en silencio, la que sientes que es tuya aunque todavía no la tengas del todo, esa vida no era posible para la versión de ti que existía antes de tu momento más oscuro. Esa vida requiere exactamente la persona en la que te has convertido, o te estás convirtiendo, a través de todo lo que has pasado. El dolor no fue un desvío en el camino hacia esa vida, el dolor fue el camino, y cada paso que diste en él, incluso los que tropezaste, incluso los que caíste, te trajo exactamente aquí, a este momento, a esta consciencia, a esta nueva versión de ti que está lista para lo que viene. Tu momento más oscuro no es el capítulo donde termina tu historia, es el capítulo donde la historia verdadera comienza, y la página ya está girando. Gracias por estar aquí hoy en Universo Motivación. Si algo de lo que dije tocó un lugar dentro de ti que necesitaba escucharlo, comparte este video con alguien que esté atravesando su propia oscuridad ahora mismo. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer por alguien que está sufriendo es recordarle que no está solo. Y que la oscuridad en la que está ahora mismo es exactamente el lugar donde su mayor transformación está naciendo. El universo cree en ti. Y ahora es tu turno de creer en ti mismo.